Hola a todas las personas que están el día de hoy en este momento en el eje temático de transporte en la ruta previa a la LCOI. Gerard, ¿me puedes confirmar que me escuchas y que estás aquí con tu micrófono funcionando? Confirmo, amiga, aquí estamos a la orden. Ok, bueno, entonces les voy a presentar el día de hoy a Gerard Favela. Este es un evento, como lo estaba mencionando, la ruta previa a la LCOI. Muchísimas gracias a todas las personas que se inscribieron. Y pues para recordar, la LCOI justamente es un evento internacional por disculpen. La Conferencia Local de la Juventud son puntos de encuentros nacionales para aumentar la incidencia de las juventudes en la política climática a nivel nacional y global. Vamos a empoderar justamente a las juventudes para que puedan participar en las negociaciones climáticas internacionales de los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Y este es un evento pues justamente derivado del programa de jóvenes que está a la convención. Entonces, justamente la LCOI va a ser un evento en donde vamos a estar con ustedes, con aproximadamente 200 delegados de todo el país, preparándoles, empoderándoles y justamente llevando a la acción todas las temáticas, como el día de hoy lo estamos viendo con salud, con transporte, con alimentación, con energía, para poder llevar propuestas y más que nada, pues el exigir la atención a la crisis climática. Entonces, el día de hoy nos encontramos en el sector transporte y pues tengo el gusto de presentar a un amigo, más allá de compañero, es un muy gran amigo. Hemos estado juntos en varios espacios, nos conocimos justamente hace un poco más de un año y ha sido pues una amistad muy recíproca en cuanto a que Gerard nos va a poder comunicar de una manera pues más sencilla y en esta ruta cuál es la importancia de participar en estas negociaciones. Él ya tuvo esta experiencia y pues bueno, entonces les voy a dar la bienvenida a Gerard Favela. Él es ciclista urbano, licenciado en Economía y Estudios en Desarrollo por McGill University en el 2016. Tiene una maestría en Gestión Pública por la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Además es fundador del Frente de Acción Climática Momentum AC. Lo pueden encontrar en Facebook como Momentum. Además es líder local en Fridays for Future México y es profesor de la materia de Desarrollo Sostenible de la Universidad Tecnológica de Durango, además de creador y ex coordinador del programa de la Escuela en Bicicleta del Gobierno del Estado de Durango. Entonces, muchas gracias, Gerard, por estar el día de hoy. Y pues bueno, les dejo con su perfil. Las preguntas las vamos a hacer al final. Si tienen dudas pueden escribirlas aquí o si no, al final van a tener un momento para poder levantar la mano. Quienes nos estén viendo en Facebook pueden poner sus preguntas en los comentarios y las leeremos al final. También al final de la presentación vamos a tener un link de evaluación y pues les vamos a estar recordando del proceso de la LCOI para que no lo olviden el 5, 6 y 7 de febrero del presente año. Entonces, sin más, Gerard, adelante. Muchísimas gracias, Arabel. Verdaderamente es un gusto estar aquí hoy con ustedes. La verdad que pues tuve el tremendo honor de participar en la última conferencia de cambio climático, la última COP de la ONU, donde tuve la oportunidad de conocer a personas tan increíbles como Arabel y muchísimas otras personas que están involucradas en el proceso de LCOI. Y yo creo que va a ser de gran utilidad para todos los que nos están viendo porque les va a servir como una introducción a lo que es la conferencia y el rol que podemos tener nosotros como jóvenes. Algo que escuchas muy seguido es que nosotros, los jóvenes, somos el futuro, pero también de muchas maneras ya somos el presente, somos la mayoría de la población y somos nosotros quienes ya estamos viviendo y viviremos los peores efectos del cambio climático. Entonces, es nuestra responsabilidad involucrarnos en estos procesos y que se abran espacios para que participemos en ellos. El sector transporte es un sector que yo creo que muchas veces no tiene la visibilidad o le dan la importancia que debería en el combate al cambio climático. Desafortunadamente,
como que se enfoca mucho, cuando hablamos de las soluciones de desarrollo sostenible, nos enfocamos muchísimo en soluciones tecnológicas, llámese renovables o llámese en el sector transporte vehículos eléctricos, ¿no? Pero ignoramos a veces otras soluciones mucho más sencillas que ya tenemos desde hace mucho y como la bicicleta, por ejemplo, que es de algo de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Eh, yo iba a empezar primero hablando de la problemática de transporte, pero debido a la introducción de mi vida, yo creo que voy a empezar compartiendo un poquito de mi experiencia en la cumbre. Para aquellos que no conocen un poquito de la estructura de la conferencia de la COP, de cómo las Naciones Unidas va llevando el tema de cambio climático, eh, pues cada año se reúnen los líderes del mundo para intentar determinar posibles soluciones para llegar a acuerdos para combatir el cambio climático. Desgraciadamente ya llevamos 26 ediciones, ¿no? Y este es el lugar en el cual se reúne líderes nacionales, se reúnen líderes subnacionales, sociedad civil y academia para intentar crear acuerdos para combatir la crisis climática. Y nosotros como jóvenes tenemos que estar ahí, porque como le decía, el futuro es nuestro, nosotros somos el presente y estamos construyendo el futuro ahorita. Los jóvenes somos, de hecho, la mayoría de la población en México, ¿no? La cumbre me abrió un espacio para conocer a muchísima gente muy comprometida. Muchas veces en esto del estar involucrado en el movimiento ambientalista, a veces te llegas a sentir solo. A veces llegas a sentir que no hay suficientemente gente involucrada, tan apasionada como tú. Eh, y a pesar de que conoces a algunos, no te das cuenta de cuánta gente hay. Y en la cumbre tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente. Ahí en la foto inferior estamos varios de los mexicanos que estuvimos ahí presentes, incluyendo a mi amiga Arabel, y muchísimos otros amigos que conocí ahí, algunos que ya conocía de antes, pero con excepción de una persona, a los demás no los conocía y tuve la fortuna de conocerlos ahí. Mexicanos súper involucrados en sus diferentes frentes, en transformar las realidades y de los cuales he aprendido muchísimo y he podido llevar a cabo proyectos en conjunto e inspirarme, ¿no? A veces ves gente que te inspira como Arabel de empoderamiento climático, que es alguien que en lo personal me inspira y es más joven que yo. Eh, entonces, primeramente, la COP, más allá de las negociaciones, sirve como un punto de encuentro para conocer gente muy, muy valiosa que está llevando a cabo grandes proyectos, ¿no? Eh, por otro lado, también sirve para aprender de las experiencias de otros. Muchas veces, algunas de las luchas que nosotros estamos haciendo en nuestras comunidades, alguien ya pasó por ello y podemos aprender de la experiencia por la que ellos pasaron, ¿no? Entonces, tener gente que ya pasó por lo que tú pasaste es súper útil para poder confrontar los diferentes desafíos de una manera que alguien te esté guiando, ¿no? Yo cuando llegué a la COP no conocía muchas cosas, sabía que la COP era el mecanismo a través del cual se reúnen anualmente para intentar llegar a acuerdos del cambio climático, sabía que había el Acuerdo de París, que intenta limitar el calentamiento global a 1.5 grados y máximo a 2 grados, pero no sabía mucho de cómo se instrumentaba, ¿no? En la COP aprendí de los NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Cada país marca su propia ruta de cómo va a cumplir con su reducción de emisiones, con su reducción de contaminación relacionada al cambio climático. Y algo muy importante son estos NDCs, porque estos NDCs dicen, o sea, ¿qué ruta voy a tomar? ¿Qué ruta es más importante para mi país, no? Y a pesar de que yo para este entonces yo ya sabía que el sector transportes era, de acuerdo al inventario, el principal, el sector que más contribuía a la generación de gases de efecto invernadero, me sorprendió ver que en los NDCs, en estas metas nacionales de cómo voy a lograr esa reducción de emisiones, no venía nada sobre movilidad activa, ¿no? Venían metas de electrificación de transporte vehicular, pero no venían metas respecto a promover que la gente camine, promover el uso de la bicicleta, que son soluciones súper sencillas y de bajo costo, ¿no?
Entonces, para empezar, yo me sorprendí por eso. Y por eso el año pasado estuvimos participando junto a Arabel y junto a mucha gente que ves en la fotografía en el proceso de actualización de los NDCs. Desde la sociedad civil, nosotros fuimos a levantar la voz y a decir, como jóvenes, debe haber metas en aumentar el uso de la bicicleta, debe haber metas en aumentar el uso de la caminata. Son temas que no puedes dejar de lado, ¿no? También que aprendí algo que me sería muy útil y que yo viviría de primera mano un poco de tiempo después. Oficialmente hoy soy de Durango, Durango. Hoy cumplimos un año en Durango de la defensa de la primera ciclovía con forma manuales construida en esta ciudad. Fue algo por lo que luchamos, fue algo por lo que tuvimos que impulsar y impulsar al gobierno a que lo hiciera, ¿no? Y algo que escuché ahí es que esto es una experiencia súper común. De hecho, cuando construyes infraestructura ciclista, eh, es muy probable que el proyecto fracase si no involucraste a inicio a sociedad civil. Porque tú necesitas que gente que tiene más, que tiene experiencia práctica, que tiene a veces preparación académica, te asesore y te ayude a implementar y a comunicar por qué este cambio de paradigmas es necesario. Muchos de los cambios que tenemos que hacer para combatir la crisis climática son cambios fuertes. Cambios completamente en la manera en la que hacemos las cosas, que para mucha gente es difícil aceptar. Hay una resistencia al cambio natural. Entonces, tener involucrado a sociedad civil es buenísimo porque de un inicio puedes prever muchos de los errores que tal vez tú no ves, porque tal vez los funcionarios pues no conocen tan bien del tema y se pueden apoyar del conocimiento y de las experiencias de sociedad civil para hacer un mejor proyecto. Pero no solamente es por eso, no solamente es para planear un proyecto que sea más integral, que sea muchísimo más bien hecho, ¿no? También es porque a la hora de la hora va a haber resistencia. Aunque el proyecto sea perfecto, aunque el proyecto no tenga fallas, hay una simple resistencia al cambio. Entonces, tener a la gente que le interesa que suceda ese cambio, involucrar en el proyecto es una gran manera, porque cuando salgan los golpes, cuando salga la problemática social, esa gente va a salir a defender tu proyecto, a defender tu cambio. Y va a salir a defenderlo con argumentos, porque saben, ¿no? Entonces es más fácil ganar esa batalla mediática que desgraciadamente sucede cada vez que hay un proyecto de infraestructura ciclista o de infraestructura peatonal o de quitarle espacio al carro es muy controversial. Probablemente en algunas de sus ciudades ya haya habido un proyecto de infraestructura ciclista. Siempre son controversiales porque estamos acostumbrados a que todo el espacio se le dé al carro, ¿no? Aparte de eso, otra lección que me llevé muy importante, me llevé muchísimas lecciones de las cuales hablaré a través de la presentación, pero otra lección muy interesante que yo me llevé, que no había pensado mucho, es que en el tema de la movilidad en bicicleta hay un problema de género. Yo nunca lo había pensado así. Pero una vez que lo escuché y me puse a pensar, me di cuenta que era muy cierto. Cuando ves a la mayoría de los ciclistas en la calle son hombres, en México son hombres, casi no ves mujeres. Y es porque el hombre es más lanzado, el hombre está dispuesto a tomar más riesgos. La mujer es más, pues no toma esos riesgos, entonces por ende para ella es muchísimo más importante que haya infraestructura, que esté bien iluminado. Ella pues se siente más vulnerable, ¿no? En ese contexto. Entonces, para la mujer especialmente es bien importante tener infraestructura ciclista que la anime a que se sube a la bici. Y de hecho, un dato muy interesante que yo no conocía es que en los países donde hay mayor uso de la bicicleta, llámese Holanda, llámese Dinamarca, llámese Noruega, la mayoría de los usuarios de la bicicleta no son hombres, son mujeres, ¿no? Entonces, aprendí muchísimo, me llevé muchísimos grandes contactos y me inspiré para seguir trabajando desde mi comunidad para llevar a cabo proyectos de acción climática local. Habiendo mencionado todo esto, voy a hablar un poquito más sobre transporte, darles una pequeña introducción a lo que es el transporte sostenible o la movilidad sostenible desde el contexto mexicano. Bueno, a esta presentación la llamé ¿Cómo la movilidad sostenible puede salvar el mundo?
ya empecé hablando un poquito de la relación entre la cumbre de esta conferencia y la movilidad y por qué es importante involucrarnos. Y ahora les voy a hablar un poquito de la movilidad o el transporte, por qué es importante, dónde estamos en México y qué podríamos estar haciendo y algunos pensamientos generales, conclusiones. Bueno, ¿qué es la movilidad? ¿Por qué es importante el transporte? ¿Por qué es importante cómo nos movemos? Pues todo el tiempo nos tenemos que movernos, transportarnos para llegar a acceder a bienes y servicios, para acceder a una educación, para acceder a un trabajo, para acceder a diversión. Todo el tiempo nos movemos, ¿no? Y cómo nos movemos tiene un gran impacto en la calidad de vida de los demás, tiene un gran impacto en el medio ambiente y también tiene un gran impacto en nuestras vidas. No solemos pensar mucho de ello, pero el transporte es un derecho. El derecho a transportarme de una manera que sea segura, de una manera que sea limpia, de una manera que sea económicamente accesible, es un derecho. Y afortunadamente este año ya se aprobó una reforma a la Constitución y ahora el derecho a movernos de manera segura, de manera limpia, de manera eficiente, ya es un derecho y eso ojalá se vea traducido en más políticas públicas a favor de todos nosotros, de la sociedad. Y bueno, no pensamos de esto, pero el transporte no solamente es importante en el tema de cambio climático, es importantísimo para el desarrollo sostenible. La ONU tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan combatir la pobreza, reducir la desigualdad, lograr la paz mundial, resolver el tema de cambio climático, la problemática de cambio climático, en fin, mejorar la calidad de vida de todos, y para eso puso 17 objetivos entre el 2015 y 2030. La movilidad, de acuerdo a la Federación Europea de Ciclistas, tiene que ver con 11 de estos 17. Hay pocas políticas, pocas cosas desde que podamos hacer como sociedad que tengan tantos impactos en tantas cosas diferentes a la vez, ¿no? Entonces, en transformar nuestros sistemas de transporte hay una tremenda oportunidad para resolver el cambio climático, pero no solamente para eso, para mejorar nuestra calidad de vida de una manera transformadora, para hacer una gran transformación en todos nuestros países y todas las ciudades del mundo. Y bueno, hoy estamos aquí por el tema de cambio climático. Esto lo saqué del inventario nacional que hay de emisiones que hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en el 2015. Y de acuerdo a los siguientes sectores, el transporte, que pues, tiene mucho que ver con energía, que es energía al final de cuentas, es el sector que más contribuye, ¿no? Y eso es algo que no pensamos, que la mayoría, uno de los principales motores son los carros, todos estos carros que tenemos en las calles, ¿no? Y la gente aspira, tenemos un problema porque muchísima gente sueña. Yo soy profesor y una pregunta que le hago mucho a mis alumnos es, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿No? Y muchísima gente tiene el objetivo de vida de comprar un vehículo. Se ha vuelto parte de la cultura popular, se ha vuelto un pensamiento como algo indispensable para vivir. Cuando en muchos países no es necesario tener un carro. No es necesario tener un carro para moverte de un lugar a otro y para poder hacer tu vida, para poder llegar a la escuela, ¿no? Entonces, para resolver la crisis climática tenemos que atacar el sector de transporte, ¿no? Aquí están las emisiones calculadas para traslados de 10 kilómetros entre ida y vuelta, ¿no? Y vemos pues que la bicicleta son 0 kilogramos de CO2, a diferencia de una camioneta 4x4 que son 9 kilogramos, ¿no? Obviamente si vamos viendo, ciertos vehículos representan menos emisiones, ¿no? Este es el caso, son datos válidos para Chile, pero son muy similares a través de varios países, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que obviamente quien camina, quien usa la bici, e inclusive quien usa el transporte público, tiene una huella ecológica respecto al transporte mínima. Una de las cosas más importantes que puedes hacer a nivel individual, si tú quieres poner tu granito de arena, es esto. Dejar de usar, de moverte lo más posible que puedas en vehículos motorizados. Y esto también incluye, por cierto, el sector aviación, que para nuestro país no es tan grande la cantidad de gente que vuela, pero tiene una huella inclusive obviamente aún más grandísima que ir en carro. También el carro no es eficiente. Muchas veces pensamos que es eficiente, pero si te pones a pensar todo el espacio que le estamos dando a nuestras ciudades
para mover personas en carro, pues ocupan muchísimo espacio, ¿no? Hay 60 personas moviéndose en carro, 60 personas moviéndose en transporte público, 60 personas moviéndose en bici. Las personas moviéndose en bici o transporte público ocupan muchísimo más espacio, ¿no? Y vemos en esta gráfica de la derecha que para traslados menores a 4,5 kilómetros, la bici es igual o más rápida que el carro, porque el carro, pues muchas veces se atora en el tráfico, mientras que la bici puede pasar a un lado más rápidamente y no tienes que buscar espacio de estacionamiento. También tiene una relación muy alta con la obesidad. Los países que menos usan el vehículo automotor y caminan y usan el transporte público y usan la bicicleta tienen menores tasas de obesidad, ¿no? Vemos Estados Unidos con una baja tasa de uso Estados Unidos es de los peores ejemplos que podemos usar como modelos de desarrollo de transporte. Estados Unidos es de los países que usan el carro casi para ir al baño, ¿no? Entonces, Estados Unidos es uno de los países con una tasa de obesidad altísima, ¿no? Y cuando comparamos a Estados Unidos con otros países del mismo nivel socioeconómico, del mismo nivel de desarrollo económico, lo que vemos es una relación muy fuerte, que en los países en los que más usan estas otras opciones de movilidad sostenible es caminar, transporte público, y la bicicleta, pues menos tasas de obesidad tienen, y tiene mucho sentido, porque es una manera de moverte donde estás haciendo ejercicio, y en la otra, pues todo el ejercicio que haces es pisarle al acelerador o al freno, ¿no? Entonces, realmente no te activas mucho físicamente. Ahora, no pensamos en esto, pero los carros matan todo el tiempo y son una de las principales causas de muerte, ¿no? Nos matan de dos maneras, nos matan en los accidentes viales, que es la principal causa de muerte en menores de edad, en niños, y también con jóvenes, ¿no? Y es algo que no pensamos, pero los carros son mortales porque son estas cajas de metal que pueden llegar a viajar a altas velocidades y cuando chocan, pues obviamente pueden matar a la gente que viene adentro o a un pobre peatón o a un ciclista, ¿no? Por las velocidades que alcanzas en la bici, por las velocidades que puedes alcanzar corriendo, si te caes y chocas tú solo, pues no, es muy poco probable que mueras. Ahora, también, no solamente están contribuyendo al cambio climático, también están afectando la calidad de aire, ¿no? En mi ciudad y en muchas ciudades, los carros representan alrededor del 70-75% de los contaminantes que afectan la calidad de aire. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental estima en el 2019 que de 18 a 20 mil personas iban a morir ese año por mala calidad de aire y la mayoría de eso se le podemos atribuir al carro, ¿no? 9 de cada 10 personas, casi todos nosotros vivimos en ciudades con aire contaminado, ¿no? Mucha gente dice en mi ciudad, el aire no está malo, ¿no? Pero el aire, de acuerdo a estándares internacionales, no es limpio y en mi ciudad mueren aproximadamente 350 personas cada año directamente relacionadas a la calidad de aire, ¿no? Entonces la movilidad no tiene que ser así, la movilidad puede ser incluyente, ¿no? Que respete el derecho de movernos a todos sin importar el estrato socioeconómico, sin importar si tienes problemas de movilidad, ¿no? Si estás discapacitado o si eres de edad mayor, porque imagínate cruzar uno de esos bulevares amplios de 5 carriles cinco carriles en un sentido, 5 en el otro. Gente cruzar un bulevar así si estuvieras discapacitado, ¿no? Y construyen esta infraestructura que son estos puentes peatonales, pero luego te puedes pensar, ¿para quién están pensados? ¿Para quién están pensados cuando me hacen a mí como peatón, me hacen a mí hacer un mayor esfuerzo que al automovilista? Y el automovilista todo lo que tiene que hacer es presionar un acelerador o un freno, ¿no? Entonces, ¿para quién están pensados, no? Por eso muchas veces los llamamos puentes antipeatonales. La movilidad puede ser saludable, la movilidad puede ser segura, ¿no? La movilidad puede ser eficiente y libre de emisiones, pero ahorita no lo es, ¿no? ¿Dónde estamos? Mucha gente tiene la percepción de que la mayoría de la gente se mueve en carro particular, pero eso no es cierto. Estos son datos de la INEGI, de la encuesta intercensal del 2015. Vamos a tener datos más recientes próximamente, pero 23% de los traslados a la escuela o al trabajo en ese entonces se hacían en vehículo particular. Entonces eso nos habla de que ya la mayoría se mueve de la otra manera, ¿no? Pero muchas veces no los vemos porque el carro ocupa más espacio. Siempre que estás viendo los carros, normalmente trae una o dos personas, es un verdadero desperdicio de espacio para la cantidad de gente que mueven,
¿no? Pero, a pesar de que solo 23% se mueve en carro, 86% del gasto está yendo en el automóvil, ¿no? Entonces, de cierta manera, se está subsidiando el uso del automóvil, porque estamos gastando casi todo el presupuesto público, el dinero del gobierno, se está gastando en construir más vialidades, segundos pisos, más estacionamientos, ¿no? Y lo que se gasta en el peatón, en la gente que camina, que somos todos somos peatones, todos caminamos en algún momento, eh, en los ciclistas, en el transporte público, es realmente una nada, ¿no? Realmente estamos ante una injusticia en cómo se gasta el dinero en este país. Algo que es bien importante entender es que si tú construyes ciudades pensando en el carro, vas a tener más gente manejando el carro. Si construyes ciudades que le den un lugar al ciclista, que lo hagan sentir seguro, que unas calles, banquetas anchas, arboladas, pues te va a invitar a caminar si el transporte público está limpio, si no te sientes que está súper congestionado, si sientes que está espaciado, que está barato, pues lo vas a hacer, ¿no? Y esto es algo a lo que le llaman al tráfico inducido, que es cuando construyes infraestructura para el automóvil, pues convences a gente que está caminando, que usa la bicicleta, que usa el transporte público, a que cambien la manera en la que se mueven, ¿no? De acuerdo a un estudio que se dio en 2019, Littman, que estudió varias experiencias internacionales, encontró que cada vez que aumentas la capacidad de la infraestructura vial, es decir, cada vez que le metes un carril más, cada vez que construyes más estacionamientos, cada vez que construyes un segundo piso, un puente vehicular, un paso a desnivel, se supone que esta nueva, uno piensa, pues ya hay más carriles, vamos a poder resolver el tema del tráfico, van a fluir más rápido los carros. Pero lo que no realizamos es que, pues, vamos a inducir a que gente cambie la manera en la que se mueve, la manera en la que se transporta, ¿no? Entonces, en 3 años aproximadamente en promedio, esta nueva capacidad ya está nuevamente a su máxima capacidad. Es decir, muchas veces estas obras se construyen argumentando, hay mucho tráfico, ¿no? Vamos a meterle otro carril. Hay mucho tráfico, vamos a construir un segundo piso. Hay mucho tráfico, vamos a construir más estacionamiento porque le cuesta mucho trabajo a la gente estacionarse. Pues lo único que estamos haciendo es que más gente conduzca. Construir ciudades pensando en el carro, pues más gente va a manejar, ¿no? Este es el caso más clásico que hay en la Ciudad de México y es el caso de la Ciudad de México y es un ejemplo para todo el país, ¿no? Ahí marco un evento de algo que pasó. Esta es la tasa de motorización. Eso es cuántos vehículos hay por cada 1,000 personas, ¿no? Vemos que en el 90 eran 240 vehículos por persona y vemos que más o menos se mantenía estable, ¿no? Y de repente pasa un evento que hace que se dispare para arriba. Y para el 2019 ya casi teníamos más del doble, casi el triple de vehículos por persona. Se pasó a 676 vehículos por cada 1,000 habitantes. No sé si me permiten la participación de los que estén aquí, pero no sé si alguien sabe qué pasó. Creo que alguien lo está mencionando en el chat. Genial. Muy bien. Ya me dijeron que sí pueden participar. No sé si alguien sabe qué pasó en ese momento. Fue un proyecto grandísimo que se realizó en ese entonces por el jefe capitalino de la Ciudad de México. Fue de sus proyectos emblema, ¿no? Que hasta la fecha esa persona lo vende como uno de sus mayores logros. Gerard, tal vez no puedes leer los comentarios, pero ahí están, puso Magali Linares, el segundo piso del periférico. Excelente, Magali. Sí, ese es el efecto del segundo piso. El segundo piso se construyó para resolver el tráfico. Las personas que viven en la Ciudad de México me podrán decir si hoy sigue existiendo el tráfico. Y sí, hoy hasta la fecha la Ciudad de México tiene muchísimo tráfico. Y es un caso, es el caso mexicano que muestra qué pasa cuando construyes infraestructura nada más pensando en el carro, ¿no? Y esto ha pasado en muchísimas partes del mundo. Este es el ejemplo más grande que ha habido en México, ¿no? Pero pues a esto le llamamos el tráfico inducido, ¿no? Que es aumentar la capacidad de infraestructura para resolver el tráfico
solo aumenta el tráfico. Un urbanista lo dijo como intentar resolver el tráfico añadiendo carriles es como intentar resolver la obesidad aflojando tu cinturón. Entonces me hace una gran manera de decirlo. Una frase de un urbanista hace muchísimos años, hace casi 100 años, esa frase de Lewis Mumford. Y es que es como si construyéramos nuestras ciudades así. 80% del espacio público, que es el espacio de todos, lo ocupa el automóvil, lo ocupa para moverse o lo ocupa para estacionarse, ¿no? Entonces es como si diseñáramos casas como esta, ¿no? Porque le estamos dando toda la importancia al automóvil y no le estamos dando su lugar a otros medios de transporte. Entonces sí hay alternativas, ¿no? Ya hablé un poquito de las alternativas hacia el final, al principio, disculpen, pero pues sería respetar la jerarquía de la movilidad. Por ley, en México ya tenemos esto en ley, la prioridad primero debe ser del peatón, porque es el modo de transporte, pues todos somos peatones en algún momento y es el modo de transporte más vulnerable, ¿no? Seguido por modos de transporte no motorizados, ciclistas, el que va en patineta, el que va en scooter, ¿no? Todos los modos, otros modos de transportes no motorizados. Seguidos por transporte público, luego el transporte de carga y al final los vehículos personales, el carro, la moto, ¿no? Y esto tendría que verse a la hora de cómo se gasta el dinero, esto tendría que verse a la hora de repartir el espacio en nuestras ciudades y esto tendría que verse a la hora del desarrollo urbano, ¿no? Y hay una noticia muy, muy padre, que es que el 60% de los traslados en carro son menores a 8 kilómetros. Y la mayoría de esos traslados, en teoría, podrían ser sustituidos por modos de transporte no motorizados, es decir, por caminata, por bicicleta, ¿no? Y por eso es bien importante que México incorpore metas de movilidad no motorizada, ¿no? Desafortunadamente no hay un grupo empresarial, las grandes empresas de bicicletas que anden políticamente impulsando esto, porque sí tenemos una meta de aumentar el uso, la venta de vehículos eléctricos, porque ahí detrás de esa meta está la industria automotriz. Entonces nosotros como jóvenes estuvimos en las mesas juveniles de participación para la actualización de los NDCs, diciendo, tiene que haber una meta de NDC de movilidad no motorizada, de movilidad activa, ¿no? ¿Y qué clase de políticas incentivan eso? Simplemente pues darle más espacios al peatón y al ciclista, ciclovías, calles peatonales, banquetas más anchas, y un hitazo, un éxito de la Ciudad de México, ha sido el esquema de las bicis compartidas, las ecobicis. Es el sistema de bicis compartidas más grande de toda Latinoamérica y ha evitado millones de toneladas de CO2, ¿no? ¿Qué también tenemos que hacer? Tenemos que construir biciestacionamientos. Afortunadamente se está avanzando un poco en eso en Ciudad de México, porque luego pues, vas en bici y no sabes, llegas y no tienes dónde estacionar tu bicicleta y estás ahí atándola a un poste, ¿no? Esperando que no se la roben, ¿no? Entonces necesitamos un lugar a donde llegar y poner nuestra bici que sea seguro y que no se la roben, ¿no? Especialmente estos son muy buena idea para las ciudades grandes cuando lo combinas, cuando pones ese biciestacionamiento cerca de una estación de transporte público masivo. También igual de importante es pacificar el tráfico vehicular, donde la gente trabaje, donde la gente estudie, donde haya mucha gente caminando. Es importante reducir las velocidades, porque entre más alta la velocidad, más factible es que haya una colisión fatal. Y para esto, pues, para encontrar espacio para las ciclovías, para encontrar espacio para el biciestacionamiento, para encontrar espacio para más áreas verdes, necesitamos reducir los cajones de estacionamiento. Porque también, otra vez, el tema del tráfico inducido, ¿no? Si construyes una ciudad con tantos cajones de estacionamiento, si le haces fácil, si haces que sea una prioridad en el diseño de la calle el uso del carro, pues la gente va a manejar. Si estás construyendo una ciudad donde sea muy fácil encontrar un estacionamiento de bici, ¿no? Donde claramente tú sientas la prioridad en el diseño, pues vas a impactar en la manera en la que nos movemos. No construir puentes peatonales, como les decía, un cruce a nivel de calle pues son 11 metros, es corto, es directo. Un puente peatonal te obliga a subir arriba, a hacer 103 metros, como en este ejemplo, y aparte de, pues si tienes alguna discapacidad, pues no es inclusivo, no es accesible para todos. Si eres una madre que va con su carriola, con sus niños, es más difícil cruzar una estructura de ese tipo, ya estás más insegura.
he sabido de amigos de la Ciudad de México que es muy común que te asalten en nuestros puentes, porque te subes y solo hay dos subidas, ¿no? Solo hay dos maneras de bajar, ¿no? Y es muy fácil que estos se vuelvan puntos de inseguridad. Entonces necesitamos calles completas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una calle normal, de una calle autocentrista, ¿no? Donde hay 3 carriles para carros, que cada carril mueve 1,100 personas, ¿no? Hay unas banquetas regulares, ¿no? Y hay dos carriles para estacionarse, ¿no? Una calle con ese diseño en promedio te mueve 12,300 personas como máximo. Ahora, si a esa misma calle le quitamos espacio de estacionamiento, ¿no? Le quitamos un carril para que haya una ciclovía, le quitamos un carril para que haya un transporte público, un carril exclusivo de transporte público y un carril exclusivo de bicicletas, aumentamos la capacidad de carga de esa vialidad hasta 30,000 personas, ¿no? Entonces, una calle que le da espacios exclusivos a la bicicleta del transporte público te mueve más gente. Podemos implementar otro tipo de incentivos para que la gente suba a la bici. En Holanda, por ley, todos los trabajadores que llegan en bici les tienen que dar un bono económico. En algunos lugares no es un bono económico, son más días libres del trabajo. También esto se puede combatir con impuestos, ¿no? En muchos lados hemos estado celebrando, o la gente ha estado celebrando que quiten la tenencia, o se oponen al gasolinazo, ¿no? Al aumento del costo de las gasolinas, que hace más caro usar el carro. En algunos lados han estado, pues en México, por ejemplo, las camionetas grandototas son deducibles, ¿no? Entonces, a la hora de tu política económica, tú también puedes inducir que ciertos modos de transporte tengan preferencia, ¿no? En Londres, por ejemplo, hay lo que le llaman la tarifa de congestión, que si te metes a ciertas partes de la ciudad durante hora pico, te cobran, así como un peaje, ¿no? Entonces, a la hora de lo económico y los incentivos, también puedes promover ciertas maneras de transportarse, ¿no? Y en México, desgraciadamente, los incentivos pues favorecen el uso del carro, ¿no? Entonces, pues, si queremos reducir el uso del carro en parte, tenemos que aumentar el IEPS, el impuesto que tiene la gasolina. Ahora, he estado hablando de la bicicleta, he estado hablando del transporte público, porque es una solución muy importante para las ciudades medianas y chicas, pero en las ciudades grandes y en la mayoría de las ciudades ya grandes, metropolitanas, no podemos dejar de lado el transporte público. De hecho, no debemos dejar de lado el transporte público en ningún lado, ¿no? Tenemos que electrificar el transporte público, tenemos que tener un transporte público organizado, que sea suficiente, que llegue a todas partes, que tenga sus carriles exclusivos y que sea multimodal, que te permita combinar traslados, ¿no? Estos son ejemplos de transporte públicos donde puedes dejar tu bici, eso te permite una parte hacerla en bici, otra parte hacerla en transporte público, ¿no? También tiene que ser accesible para todos, ¿no? Y eso nos referimos con el costo, nos referimos en que sea inclusivo para todas las personas, también las personas que tengan algún tipo de discapacidad. El transporte público es la columna vertebral de cualquier sistema de transporte. Por eso es importante que se invierta lo suficiente, ¿no? En Ciudad de México ahorita están pasando, algunas líneas están desactivadas debido a que no se le ha invertido lo suficiente, ¿no? Han tenido problemas. El metro es un gran logro de la movilidad, es un gran logro y un gran ejemplo, algo de lo que deberíamos estar más orgullosos. Y es algo una red que debería ser muchísimo más grande. La red es claramente insuficiente. Hay algunas soluciones de tecnología de las cuales hemos escuchado bastante recientemente, pues, sistemas de bicis compartidas por parte de privados, los scooters, que también son solución, el carpool, que es organizarse, hay estas aplicaciones para organizarse, para hacer un mismo traslado. Digamos que yo voy todos los días a cierto lugar y hay gente que puede necesitar, hace esa misma ruta, ¿no? Entonces, le saldría más barato darme un dinero a mí y que compartiéramos el carro y así evitáramos que estuviéramos usando tantos carros. Estas son soluciones válidas, pero hay unas soluciones que hemos escuchado mucho y que de hecho están presentes en los CNS, el tema de carros eléctricos. Pero algo que no pensamos mucho es que
igual el carro no saca contaminación de su escape, porque es eléctrico. Pero ¿de dónde sale la electricidad con la que cargamos el carro? En México, la electricidad en su mayoría la producimos quemando carbón y con gas natural, ¿no? Con combustibles fósiles, ¿no? Entonces puede ser que la contaminación no la esté saliendo del carro, pero a la hora que tú cargas el carro con energía sucia, pues nos deja de ser solución, ¿no? Hay otras soluciones que nos han vendido como Uber y Lyft, que no es más que un taxi, ¿no? Y los carros autónomos, ¿no? Pero otra vez, al final son carros, ¿no? Y estos van a ser congestión y va a ser consumo de energía, ¿no? Más energía que tenemos que generar limpia para hacer que estos vehículos sean limpios, ¿no? Y no te soluciona muchísimos otros de los problemas de los que estuve hablando, ¿no? Entonces, son una solución muy limitada, que tiene muchísimos problemas, ¿no? Y que asume que todo mundo va a tener dinero para comprarse un carro eléctrico. Esto no es una solución inclusiva, ¿no? Ya dijimos que solo 23% de la población tiene un carro. Solo 23. Pues bueno, unos comentarios finales, ¿no? Esta foto a la derecha es Holanda en los 70s. Ámsterdam. Ámsterdam es hoy conocido como un paraíso bicicletero, pero eso no pasó de la noche a la mañana, ¿no? Ámsterdam también con la invención, con la llegada del carro, empezaron a imaginar que el carro era el futuro, que el carro era la mejor manera de moverse, la manera más eficiente. Y empezaron a ampliar las vialidades, empezaron a pensar en construir puentes vehiculares, en aumentar la oferta de estacionamiento. ¿Y qué pasó en Ámsterdam? Aumentó el uso del carro y con eso la contaminación, con eso mala calidad de aire, con eso el tráfico, con eso los accidentes viales. Empezó a haber más muertos. Y se empezaron a organizar bajo el eslogan matemos la matanza de los niños, porque en Ámsterdam la principal causa de muerte empezó a ser entre jóvenes el atropellamiento de niños, ¿no? Entonces, Ámsterdam no es muy diferente a nosotros. O sea, Holanda no pasó por un momento muy similar al de nosotros. Tenemos un sector de transportes muy contaminantes, que causaba muchas muertes, que era poco saludable, que era inseguro, ¿no? Entonces se organizaron y lucharon para cambiar esta realidad y para construir el Ámsterdam que ahora tenemos, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que no somos Ámsterdam, es que no somos París. Pero es que Ámsterdam no era Ámsterdam en 1970. Ámsterdam transformó su ciudad, ¿no? Y con esto les dejo una frase que me gusta mucho, que dice, la infraestructura crea cultura. Si tú tienes una ciudad que te invite a caminar, que te invite a usar la bici, que te haga sentir seguro usando la bici, es más probable que uses la bici. Cuando el transporte público sea digno, sea suficiente, sea seguro, pues probablemente escojas usar esos modos de transporte. Y no tiene nada de malo tener un carro, simplemente se trata de evitar su uso, dejarlo para esos viajes demasiado largos, ¿no? Dejarlo para el mínimo de tus traslados, ¿no? Entonces construyamos ciclovías y cosechemos ciclistas. Este dato es como el 2014. En el 2014 teníamos a nivel nacional como 500 kilómetros de ciclovías en todo el país, enorme que es México. Y en Ámsterdam, que es una cosa chiquita, tenían 37,000 kilómetros. Entonces, que no nos sorprenda que en Ámsterdam haya más bicicletas que personas, que la bicicleta sea el principal modo de transporte. Pues el país está hecho para moverse en bicicleta, ¿no? La gente no un día despertó y dijo, hoy me voy a subir a la bici, ¿no? No nacen con un chip que los hace ciclistas, no nacen con esa mentalidad, simplemente la ciudad, el país está hecho para moverse así. Quiero dejarlos con un poco de esperanza con esto del COVID. Se ha fomentado mucho el uso de la bicicleta. La Organización Mundial de la Salud la ha recomendado por ser un modo de transporte personal, un modo de transporte que es al aire libre, que no promueve la congregación de las personas y porque combate algunas de las comorbilidades que acentuan el problema de COVID. El COVID pega más duro en lugares que tienen mala calidad de aire, en lugares que tienen alta obesidad, ¿no? Entonces, el COVID, la bicicleta, fomenta sistemas inmunes más fuertes, promueve mejor calidad de aire, usar la bicicleta, promueve que no se congregue la gente, ¿no? Tiene muchísimas razones por las cuales la Organización Mundial de la Salud la está promoviendo, ¿no? Y con esto, con el miedo al transporte público, con la crisis económica, desgraciadamente, más gente ha decidido subirse a la bici, ¿no? Y más gente no está haciendo traslados, está trabajando o educándose a distancia, ¿no?
Y esta reducción en la movilidad y en el uso de vehículos automotores contribuyó a una reducción de emisiones el año pasado, ¿no? Pero ojo, esa reducción es un caso típico y solamente vamos a lograr que esto continúe si logramos construir infraestructura que haga que esos ciclistas, esa gente que se hizo ciclista de manera temporal, que se dé cuenta que es una manera segura, que no es algo temporal, ¿no? Hay que hacer esa gente que lo bueno se vuelva permanente. Y hasta julio del año pasado, en todos los estados del país había proyectos de ciclovías emergentes, es decir, ciclovías en el contexto del COVID. Ya son más estados, ya son más municipios, pero necesitamos exigir que pues aumente la inversión y los proyectos de movilidad sostenible. Y pues bueno, hasta aquí llegó mi presentación, agradecerles de su tiempo y pues estamos listos para contestar cualquier pregunta al respecto en lo que podamos sumar. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gerard, a ti por pues, toda la exposición, por explicarnos y más que nada me gustó mucho cómo empezaste compartiéndonos sobre tu experiencia en la COP y cómo justamente aplicar estos conocimientos a la hora de llegar allá a hacer las negociaciones climáticas. Pero bueno, en este momento vamos a abrir el momento para preguntas y respuestas. Entonces, de las personas que están participando, si alguien tiene alguna contribución, alguna pregunta, este es un momento en el que pueden levantar la mano y les podemos ceder el uso de la voz para que puedan, pues, expresar sus dudas, sus felicitaciones, halagos, como dicen, ¿no? Ahora sí que este es un espacio para que podamos resolver dudas, ¿no? Y pues bueno, adelante, ¿alguien quiere participar? Vamos a abrir el micrófono, si no, aquí tenemos unas preguntas ya preparadas. En lo que se animan, Gerard, te voy a hacer la primera pregunta y es, ¿qué tan viable ven el cambio de uso de transporte normal a un uso limpio y ecológico? Es muy viable. Como les decía, lo que va a determinar si se hace ese cambio va a ser que cambiemos la infraestructura, que cambiemos la ciudad en la que estamos, ¿no? Que diseñemos una ciudad que te invite a caminar, que diseñemos una ciudad que te invite a usar la bicicleta, ¿no? Entonces, si queremos cambiar la manera en la que la gente se mueve para que use las opciones más ecológicas, tenemos que cambiar la ciudad, ¿no? Y para eso, nosotros como jóvenes tenemos que presionar desgraciadamente a nuestros gobernantes, porque viabilidad la hay, viabilidad la hay. Lo que es el tema de la infraestructura ciclista, la infraestructura peatonal no es tan cara. El problema es que el dinero, como les mostré, se está yendo a proyectos para el carro, ¿no? Por ejemplo, aquí en Durango, les platico, y esto es algo que pasa en todas las ciudades. Le está pasando a una amiga en León, Guanajuato. Pues el año pasado, en el 2020, inauguraron la primera ciclovía conforme a manual, ¿no? Costó como 2,5 millones. Y luego, más adelante en el año, anuncian un puente vehicular que aproximadamente va a costar 500 millones de pesos, ¿no? Entonces, el dinero sí hay, ¿no? El problema son las prioridades. Si esos 500 millones los hubiéramos metido a banquetas amplias, a transporte público, a ciclovías, me decía un amigo, es que pudieron haber transformado la manera en la que toda la nueva generación se mueve. Pudieron haber hecho, me decía, 50 nuevos parques, 50 nuevos espacios públicos muy padres, pudieron haber hecho ensanchamiento de banquetas, pudieron haber hecho, creo que el kilómetro de ciclovía emergente ahorita está costando, de ciclovía prueba, está costando como 300,000 pesos, ¿no? Entonces, cientos de kilómetros de infraestructura. Pudieron haber hecho todas las ciclovías que ocupaba Durango hasta el 2030 en 10 años, pero el problema es el presupuesto, ¿no? Entonces, necesitamos voluntad política de nuestros líderes, líderes que sean valientes, líderes que tengan claro estas problemáticas ambientales, ¿no? Y esto va desde los NDCs, como les decía antes, ¿no? Desde los NDCs que México tenga a nivel nacional
y también con nuestros gobernantes a nivel local, esa ruta marcada para resolver el tema de cambio climático, donde el tema de transporte tiene que ser un eje crucial, un eje súper importantísimo. Oye, Gerard, al inicio decías, o sea, sí, cambiar la ciudad para cambiar la movilidad, la infraestructura, pero me gusta mucho a mí decirlo en una sola frase. La infraestructura crea cultura. Entonces, ahora sí que podemos crear ciudadanía ambientalmente responsable a través de cómo modificamos la infraestructura y la forma en la que nos movemos dentro de la ciudad. A mí así me quedó súper claro y compartir esta frase creo que ha servido mucho a líderes políticos o a personas que se encuentran ahí afuera en la calle, pues viendo cómo mejorar el entorno, ¿no? Pero gracias por tu primera respuesta y le vamos a dar el uso de la voz a Kendra Soria, que pues va a hacerte una pregunta. Adelante, Kendra. Hola, mucho gusto y muchas felicidades por la presentación, muy fructífero y muy sustancial Gracias. todo. Bueno, pues yo, o sea, quería preguntarte más que nada, al principio mencionaste que, pues sí, o sea, yo creo que muchos, o sea, bueno, no sé, yo me incluyo dentro de esa población que, pues no, o sea, decide no transportarse pues sí, en el transporte público, en la bici, incluso pues por la inseguridad, ¿no? Y pues mi pregunta va más hacia por qué, o sea, más bien, o sea, si se han propuesto soluciones para, pues, mejorar la seguridad en el transporte público. Yo creo que ese es un punto importantísimo, ¿no? Eh, o sea, el transporte público tiene que sentirse seguro, ¿no? Y yo creo que obviamente algo que va por ahí, para empezar, es descongestionarlo, ¿no? O sea, porque tienes tanta gente que es tan difícil monitorear qué está pasando cuando o me ha tocado viajar en el metro de la Ciudad de México y te sientes una hormiga en este mar de personas, ¿no? Es más difícil monitorear, porque ya hay mecanismos en lugar que están fracasando, ¿no? Ya hay mecanismos, ya hay estas cámaras, ya tenemos a la policía, ya tenemos a policías en los camiones en algunos casos, ¿no? Pero es tanta la gente que hay que de verdaderamente es imposible, está súper saturado, ¿no? Que estas medidas fallan. Entonces yo creo que parte de la solución, no toda, pero sin duda parte es pues que el transporte público sea suficiente, porque no importa cuántas medidas le metas de tecnología, si es tanta la gente. Claro que hay otras medidas de tecnología que se pueden meter, reconocimiento facial y otras medidas ya así medio que medio invasivas, que ahí ya nos entramos a otro tema así de la privacidad y la seguridad pues no sé, el derecho a tener esa privacidad de tu persona, pero obviamente también podríamos meter más medidas tipo Big Brother, ¿no? Pero yo creo que descongestionarlo es una parte muy, muy importante y pues sin duda otras soluciones tecnológicas. Muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios, Kendra. No, gracias a ti. Oye, ¿hay problemas si te hago otra pregunta? Perdóname. No, no te preocupes. Ah, Adelante. vale, pues sí, o sea, justamente, bueno, yo creo que, o sea, también otra cosa que me cuestiono es como, em, pues, o sea, ¿de qué forma, em, digamos, o sea, en qué punto llegan a coincidir como estos momentos en los que se discuten, pues, todas las políticas ambientales con políticas de seguridad, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, si hay algún momento en el que estas dos cosas, pues, se cruzan, ¿no? O sea, precisamente pues, para llegar como a, a un como common ground, ¿no? Pues qué está pasando con todo, ¿no? Porque pues esto es algo que pues atraviesa como muchísimas cosas muy importantes, ¿no? Entonces sí saber como si hay alguna forma en la que pues estas cosas sí se están discutiendo de ambos lados. Esa es una otra pregunta. No sé si quedó Pues, claro. o sea, como que si hay alguna oportunidad para conectar estos dos temas. Así entendí tu pregunta. No sé si... Sí,
Sí, claro, y a niveles como, o sea, en donde se discuten este tipo de cosas, ¿no? O sea, Fíjate que todos los proyectos públicos grandes, o sea, especialmente por las transformaciones de vialidades o inclusive los proyectos de transporte público, por ley, tienen que haber procesos de participación ciudadana, ¿no? Entonces ahí es bien importante como, aunque no nos quieran, estar ahí, ¿sabes? O sea, porque te voy a ser sincero, he estado en mesas de trabajo donde no me hacen la invitación, pero alguien me pasa el tip de, oye, va a haber esta mesa de movilidad donde van a estar funcionarios y porque tienen que hacerla por ley, ¿no? Y ya, pues ahí va el Gerard y se aparece y levanta sus puntos, ¿no? Porque desgraciadamente muchas veces estos proyectos se planean desde el escritorio y a veces las personas que lo planean ni siquiera son usuarios. ¿Sí me explico? O sea, el que está armando el proyecto de la expansión o esta línea de Metrobús, a veces ni siquiera se ha subido a un transporte público, ¿no? O el que está, a mí me pasó aquí que el que armó la ciclovía aquí en Durango, nunca, estoy seguro que nunca se ha subido en la bici en la ciudad. Entonces, uno tiene que estar ahí para decir, levantar la voz y decir, oye, para por lo menos desde nosotros como ciudadanos, decir, pues lo que sabemos va a pasar, porque muchas veces no te escuchan, ¿eh? Y te lo digo con toda sinceridad, hemos estado en mesas de trabajo donde hemos levantado posibles problemas que van a salir del mal diseño de alguna infraestructura ciclista y a veces no nos escuchan. De hecho, muy seguido no nos escuchan, ¿va? Pero luego pasa y dicen, ah, pues sí, tienes razón, ¿no? Y queda el precedente pues, tenemos que escuchar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de buscar como que se tomen en cuenta cómo se interseccionan diferentes políticas con, tal vez ambientales, con otros temas, es estando ahí y levantando la voz para recordarles a los políticos y a los planeadores de esas otras facetas, ¿no? Porque eh, muchas veces los que hacen los proyectos ni siquiera son usuarios del tipo de proyecto de movilidad que están haciendo. Pero pues sí, muchas gracias y pues sí, hay cualquier cosa, estamos a la orden en la página Momentum DGO, estamos en Facebook y estamos en Instagram y en la medida de nuestro conocimiento, pues estamos puestísimos para hablarlos desde nuestra experiencia, ¿no? Y, y yo he aprendido muchísimo de gente que tiene más experiencia que yo, más años luchando. En Ciudad de México hay una organización que se llama Visitecas, que para todos los que estamos en el tema de que somos activistas de movilidad, son los referentes, porque son los que ellos tienen más tiempo, fueron los que consiguieron las primeras ciclovías del país, ahí en la Ciudad de México. Entonces, pues desde lo que yo sé, como en algún momento a mí me transmitieron ese conocimiento, esas experiencias, pues yo estoy listo para compartirlo con quien guste, con quien lo necesite, porque pues tenemos que apoyarnos, ¿no? Somos muchísimos los que estamos intentando cambiar la realidad, de salvar al mundo y pues tenemos que ayudarnos porque estamos repartidos, estamos dispersos, hay que unirnos. Creo que hay otra pregunta, ahora, de Sara Lorenzi. Sí. O si quieres tú primero, Alexei. No, perdón, si había alguien antes, adelante. Alexei, ¿me puedes ayudar leyendo la pregunta? Y si quieres de una vez le preguntas tú, por favor. Ok, leo la pregunta de Sara Lorenzini. Sí, ya ¿Cómo después podemos tuya. las juventudes crear proyectos o incentivar a las personas en nuestra sociedad a cambiar su movilidad de un auto a algo más sostenible? Bueno, primero contesto eso. No, la infraestructura crea cultura, pero también podemos tener iniciativas ciudadanas que vayan, o sea, podemos organizarnos para políticamente impulsar cambios en la infraestructura. Esa es una, ¿no? Y es algo que hemos venido haciendo acá, organizando rodadas, metiendo oficios, buscando reuniones con actores políticos para que estos temas estén en el presupuesto, ¿no? Y lo hemos hecho. Pero no solamente es eso, o sea, también fuera de ese marco de incidencia política, también a veces cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Durango y en muchas ciudades del país, en algún momento de la semana hay rodadas urbanas. Se juntan grupos de ciclistas y dan la vuelta alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces, para empezar eso, o sea, si a ti te gusta la bici, tú usas la bici,
y quieres convencer a la gente de usar la bici, pues algo bien fácil que puedes hacer es buscar ese grupo de ciclismo urbano de tu ciudad. Si no sabes cuál es, manden un mensaje a la página y yo averiguo cuál es el grupo de ciclismo urbano en tu ciudad. Que se suele reunir en algún espacio público, plaza y darse una vuelta de 10 kilómetros. Y 10 kilómetros suena como un montón, pero no es realmente tanto, ¿no? Y es una rodada agradable en la que te sientes más seguro. Así empecé yo. Yo empecé a moverme en la ciudad con unas personas que se daban la vuelta en bici alrededor de mi ciudad y me di cuenta que mi ciudad estaba así chiquita, ¿no? Y que yo podía llegar básicamente a cualquier lugar en la bici. Y desde entonces, desde que hice ese descubrimiento hace unos 6 años, eh, no he manejado un carro aquí en la ciudad para nada. Porque no lo necesito, ¿no? Porque me puedo mover yo solo en bicicleta sin necesidad del carro, ¿no? Esa es una cosa que puedes hacer. Una es la incidencia política, la otra es salir con un grupo de ciclismo urbano a dar la vuelta. Otra cosa que puedes hacer, que podrían hacer, que hacen algunos grupos ciclistas, que yo quiero próximamente hacer aquí en Durango, cuando pase esto del COVID, es llevar talleres de ciclismo urbano en las escuelas. ¿Qué quiero decir? Ir a las escuelas a platicarles de por qué la bici rifa, por qué la bici puede salvar al mundo, ¿no? Y darles un cursito muy breve de cómo moverte con seguridad por la ciudad, ¿no? Cómo arreglar una llanta, ¿no? Entonces, está la ruta política, ¿no? De promover cambios legislativos, cambios de infraestructura, ¿no? Pero también está la ruta de ayudar a que más gente se suba a la bici, porque es más fácil de lo que creemos. Yo me acuerdo, a veces todo lo que necesitas para cambiar la mente de alguien es llevarle a una de esas rodadas urbanas. Eh, el papá de mi novia era de los mayores críticos de la ciclovía que construyeron a principios del 2020. Ay, esos ciclistas, nadie la usa, ¿no? Y un día lo llevó a dar la vuelta con nosotros en la ciudad, ¿no? Y ya después le decían, no, pues ya, no, que construyan más, yo quiero que construyan más, me la pasé de padre, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, todo lo que necesitamos hacer para que la gente cambie de opinión es que se suban a la bicicleta y den la vuelta en un entorno que se sientan seguros, porque no es lo mismo dar la vuelta en bici, eh, con 100 personas, con 200 personas, donde por el mismo número de la masa te sientes protegido cuando vas tú solo o vas con alguien, protegiéndote de los carros, cuidándote todo tenso, ¿no? Entonces, o tensa, ¿no? Entonces, algo muy, muy sencillo que pueden hacer para promover este cambio en la manera en la que nos transportamos es, es salir a alguna rodada urbana o alguna ruta recreativa o paseo dominical que tenga tu ciudad, porque muchas ciudades cierran un circuito de la ciudad los domingos para dar la vuelta en bici, ¿no? Guadalajara, Ciudad de México, Colima, muchas ciudades del país, Michoacán, Morelia, tienen iniciativas de este tipo que son buenísimas. Torreón, ¿no? Entonces, pues sí, espero que haya sido claro. Entonces, ahora sí, Alexei, vámonos con tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. En algún punto comentaste que aquellos países donde tienen industria fuerte de la bicicleta, o imagino que empresas muy grandes de bicicleta, esa misma inversión privada le acaba metiendo o inyectando dinero a la infraestructura pública, porque digo, les acaba conveniendo o cómo funciona. No, bueno, lo que comenté es que eh, la industria automotriz siempre ha metido, políticamente siempre le ha metido dinero a la política para promover ciertos desarrollos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que mucha gente no sabe es que Estados Unidos tenía un sistema de transporte público muy robusto antes. En San Francisco tenían estos camioncitos que iban sobre rieles, que te movían por toda la ciudad. Y, ¿sabes? Y en algún momento General Motors, que son los dueños de Ford, de varias marcas, compraron todos esos sistemas de transporte públicos. ¿Y sabes qué hicieron? Los desmantelaron, simplemente los quitaron, ¿sabes? No fue para sustituirlos por camiones, o sea, entonces ha habido una influencia política muy, muy grande y a veces hablan de los grandes intereses, pero desgraciadamente estas grandes empresas como que no le han entrado y yo creo que, eh, pues no sé, o sea, deberían de, ¿no? Porque a ellos les conviene, hay una alineación de intereses, ¿no? Entonces yo creo, o sea, me gustaría que eso que tú platiques le pasara a Alexei. O deja tú que construyeran infraestructura, ¿no?
que le metieran lana o apoyaran a sociedad civil para que estos cambios pasaran, ¿no? Si hay estas agrupaciones de sociedad civil que se organizan, pues regálenle unos cascos, ayúdales con unos chalecos, ¿no? Porque esto claro que ayuda, ¿no? Si hay una alineación clara de intereses. Eh, Ahora, te doy un dato económico muy, muy interesante. Este, Creo que cada peso que se invierte en movilidad activa te recupera como 10. Y dices tú, ¿cómo? Pues sí, pues son menos gastos del sistema de salud, ¿no? Menos accidentes, ¿no? Menos desgaste de las vialidades porque la bici es muchísimo menos pesada, ¿no? Entonces, este, claro que apostar por la bicicleta también tiene beneficios económicos, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar del carro, que muchas veces dicen, los del carro pagamos impuestos, los del carro pagamos en algunos lugares tenencia todavía. Sí, pero pues todos estamos pagando tu tráfico, todos nos estamos respirando esa contaminación de tu escape. Eh, Creo que a nivel mundial creo que es como 1 millón de muertos anuales en temas de accidentes viales. O sea, más o menos, pues eso si eso fuera un problema de salud, sería una epidemia, ¿sabes? O sea, entonces tenemos un problema muy fuerte de que pues los costos de los carros, de la infraestructura automovilista y de las consecuencias del uso del carro los sufrimos todos, ¿no? Y que luego cuando invierten en infraestructura ciclista, pues hay críticas, ¿no? Costó mucho, pero pues, al final ese dinero se va a recuperar. O sea, el gobierno se lo va a ahorrar, todos como sociedad nos los vamos a ahorrar. Y ojalá pasara esto eh, algún día, porque yo creo que sea interés alineado, pero si las empresas automotrices no construyen los segundos pisos, o sea, no los construyen, lo que hacen estas industrias es que le meten políticamente a ciertos proyectos políticos que van a construir la infraestructura que ellos quieran. La infraestructura aquí en Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los países que más, les decimos a los lugares que están diseñados para el carro, es cochista o autocentrista, es como el término así de la comunidad. Pues Estados Unidos es uno de los países más cochistas o autocentristas, como le quieras decir, del mundo, y en gran parte es por la influencia política que han tenido las grandes empresas en la política pública, ¿no? Pero ellos nunca le han metido ni un peso al transporte, a las vialidades, a la pavimentación, a nada. Simplemente le han metido políticamente, ¿no? Y de este otro lado, pues que es una industria, pues, una bicicleta, la mayoría de las bicicletas no salen tan caras como un carro porque son unas bicicletas muy, muy caras. No le están metiendo, porque tengo amigos que tienen así una bicicleta que digo, así, que cuesta lo que un carro chico, digo, diablos, ¿no? Pero bueno, la industria bicicletera no le han metido a esto de promover políticamente estos cambios, cuando yo creo que pues tal vez deberían. Pues yo creo Sí, que sí, pero obviamente la de los carros pues tiene mucho más ingreso. sí, tiene Y mucho. fíjate que aquí en León, bueno, si me permiten hacer el comentario, aquí Adelante, en adelante. León, yo soy de Conozco. León, Guanajuato, Sí, a inicios de la pandemia más o menos surgió esta iniciativa por hacer una ciclovía emergente sí, 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 en la vialidad principal, la que cruza toda la ciudad. Ni siquiera fue una inversión muy alta, o sea, de no, 3 carriles, son 3 carriles, uno de ellos es el del transporte urbano, que es como el más fuerte aquí, el Optibus se llama. Entonces sí, son 4 en total, uno para ese transporte y los otros 3 para automóviles. sí, Cerraron uno, el que está pegado a las banquetas, sí, y como ni debe ser. siquiera es como que le invirtieron mucho, ponían de estos muros naranjas, o sea, muros como de contención, pero los naranjas de plástico y botes de plástico. Y así durante todo el trayecto. Y digo, por el hecho de que fue pandemia, no había mucho, no estaba muy traficado, pero de todos modos, no sabes la cantidad de gente quejándose y quejándose y diciendo, es que cuando regresen los niños a la escuela, cuando regresemos al trabajo, bla, bla, pero realmente no veían que, pensaban que estaba mal construido cuando realmente se hizo toda una metodología, la que se supone que es adecuada. Digo, yo no estoy Sí, muy, muy dentro de eso, pero sé que conozco personas que sí y sé que se siguió una metodología muy adecuada internacional y la gente no lo veía así, y eso que ni siquiera se gastó muchísimo dinero, o sea, fue poner unos botes naranjas, pero la gente era renuente y era como de, no, es que ya se hace más tráfico, como en la vialidad principal, y es que cuando se quite lo del coronavirus, que sí, como no, cuando se quite lo del coronavirus va a haber un buen de tráfico, no sé,
como duró como unos 3, 4 meses, me parece, lo último que me quedé fue que la quitaron porque ya iban a hacerla, pero de En la manera banqueta. correcta, o sea, ya invertirle bien, pero hasta ahorita no sé en qué quedó, pero sí fue muy triste que no se le apoyó mucho. Me hubiera encantado que se hiciera o organizar una rodada, pero obviamente por temas de pandemia, pues no era como el momento adecuado, ¿no? Fíjate que tengo la fortuna de conocer algunas de las personas que están involucradas que estuvieron defendiendo la ciclovía del Boulevard López Mateos, si no me equivoco, así se llama el bulevar, y, y de muchas maneras hicieron todo lo correcto, ¿eh? O sea, es una calle completa, ¿no? Entonces, si puedes empezar, son 4 carriles en total, ¿no? Y dejaron 2 para el automóvil, 50%, que ya es un montón de espacio, ¿no? Le estás dejando la mitad del espacio del carro, uno para el transporte público, uno para la bici, ¿no? Este, y lo hicieron de la mejor manera. ¿Cómo es la mejor manera de hacer una ciclovía? Es no la hago ya con toda la obra, con toda la mano al principio. Al principio lo hago de la manera más barata posible, o sea, la calo, ¿no? La calo a ver si la gente la usa, ¿no? Y luego que hicieron, los grupos ciclistas hicieron algo muy, muy padre que me hubiera gustado hacer aquí en Durango. Monitorearon el uso, ¿no? Y pasó de que en esos 4 meses que dices tú, se quintuplicó, o sea, aumentó por 5 la cantidad de ciclistas que pasaban por ahí. Ese es un super caso de éxito, ¿no? Y es porque los grupos ciclistas lo monitorearon y lo estuvieron promoviendo. Una amiga de allá, Bettina Marmolejo de Reset GTO, no sé qué es la organización. Pero sí, junto con otros grupos estuvieron monitoreando y siento que le faltó lo que le está faltando al alcalde allá, valentía. Porque si estás haciendo lo correcto y los resultados están de tu lado, pues sal a explicar que esto es un éxito y esto es un éxito por esto, esto y esto y esto, ¿no? Porque la verdad está de este lado, ¿no? Y desgraciadamente lo que iba a ser o lo que era un caso de éxito de ciclovías emergentes, le echaron para atrás. Sí, como lo decía al principio cuando hablaba de esto, algo que yo escuché allá en la cumbre y que me di cuenta cuando volví a Durango, es que esto pasa en todos lados, ¿eh? Esto, Alexei, que pasó en León, pasa en todos lados. Pasó aquí en Durango también con la ciclovía. Salieron los vecinos, los comerciantes, hey, va a ser un colapso del tráfico, vamos a quebrar, así como si quitarle un carril al carro, pues va a colapsar la economía. Pues bueno, esto es súper común porque la gente está acostumbrada a pensar que el carro es la única manera en la que se transporta a la gente. Pero tú dile a las personas qué porcentaje de gente se mueve en carro y te van a decir, el 80, el 70, porque ven el carro ocupando un montón de espacio, ¿no? Y porque mucha gente también desde las redes sociales habla desde su privilegio. Habla desde yo tengo el privilegio de moverme en carro y asumo que todos tenemos el privilegio de moverme en carro. Pero no es así, ¿no? Moverte en carro no es un derecho. Tener estacionamiento disponible en todas partes no es un derecho, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Y es un privilegio que nos cuesta a los demás, ¿no? Y esas personas que se mueven en bici, algo que aprendí también en la cumbre, muchas veces algunos de nosotros que estamos en el mundo del cambio climático, enmarcamos mucho la conversación en el tema de cambio climático. Pero es importante, escuché allá de las experiencias de otros líderes ciclistas del mundo, al final esto se trata de la vida, ¿no? Esto se trata de que gente muere porque no tiene un espacio donde moverse seguramente, ¿no? Entonces, esto tiene que defenderse desde que es un derecho también de la gente que se mueve en bici. Es un derecho que él tenga un espacio en la vialidad, ¿no? Y León es un ejemplo a nivel nacional en el sentido, esa ciclovía fue un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Pero antes de esa ciclovía, León tiene un montón de ciclovías de cómo se hacen las cosas mal. Porque León tiene un montón de bicicletas que están mal diseñadas, que van sobre el camellón. Es así como, ay, pues ahí hay espacio, ahí por ahí camina la gente, pues ahí echamos al ciclista, no pasa nada, ¿no? Que pasa, también ha pasado en Durango y ha pasado en muchas otras partes, ¿no? Que son ciclovías pensando en la conveniencia de no quitarle más espacio al carro, ¿no? Pero no por eso le vamos a quitar espacio al peatón. La mejor manera es como se hizo en León y como se ha hecho en otras partes, como se hizo en Durango a principios del 2020, a la derecha pegada a la banqueta, ¿no? Porque si echas la ciclovía por el medio, pues puede haber 3, 4 carriles de carros, ¿no? Entonces tienes que cruzar entre todos los carros para meterte a la ciclovía
y luego hay retornos, ¿no? En esos bulevares. Entonces, no puedes ir de manera continua, ¿no? Y cuando quieras salir, pues otra vez tienes que cuidarte de la marea de carros que como es un bulevar van a alta velocidad, ¿no? Entonces, por eso las ciclovías por camellón no son recomendadas. Y hasta, pues, León es de las ciudades que más ciclovías tiene en el país, ¿eh, Alexei? El problema que tiene León y la razón por la cual el uso de la bicicleta no ha aumentado es porque la mayoría de la infraestructura de León son lo que llamaría un amigo ciclochingaderas. O sea, eso no es una ciclovía, eso es una ciclochingadera, dice un amigo. Entonces, eh, no solamente que sea el espacio, no es que se haga bien. Y la ciclovía que se hizo en León está bien. Y lo que faltó fue ahí coraje político, porque muchas veces todo lo que necesitamos es voluntad de la clase política, voluntad de nuestros líderes para hacer lo que está correcto. Que desgraciadamente muchas veces no tenemos esa voluntad, no tenemos esa valentía, y en los mismos equipos ni siquiera tienen gente con la capacidad o la visión de hacer estas cosas bien, ¿no? Y muchas veces deja tú que no tengan la capacidad y que no tengan el equipo, que no tengan la humildad de sentarse con la gente que usa la bicicleta y escucharlos. Porque yo estoy seguro que más sabe de movilidad en bici la persona que se mueve todos los días en bici que la infraestructura que estudió ingeniería en los 70s, que estudió ingeniería en la época en la que pensamos que el carro era el futuro, ¿eh? Porque tenemos estos ingenieros de transporte en todas partes del país que creen que ellos saben la verdad, porque ellos estudiaron hace 30 años, hace 20 años, hace 40 años, cuando la política de movilidad se veía de otra manera, cuando creíamos que el futuro era que todos nos moviéramos en carro, que en un futuro los carros iban a volar, íbamos a tener todos estos segundos pisos, ¿no? Que a veces ves en las películas, pero no, o sea, eso ha resultado, ese modelo de movernos ha resultado terrible, ¿no? Entonces, eh, Alexei, yo creo que es bueno que la gente que esté en León levante la voz, ¿no? Porque más allá de cualquier proyecto en específico, eh, estamos como plantando la semilla de cómo vemos el futuro, ¿no? Y si todos vemos un futuro en el que todos nos movemos en carro, pues esto no va a cambiar, ¿no? Tenemos que empezar a hacer entender a la gente que el carro nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Esta crisis que literal puede acabar con el mundo, esta crisis en donde está muriendo muchísima gente, ¿no? Entonces, hay que plantar esa semilla de cambio, pues educándonos, educando a nuestros hermanos, educando a nuestra familia, ¿no? Yo he podido, de mi ejemplo, me da mucho orgullo decir que mi hermana ya también se mueve en bici, mi hermano de vez en cuando también se mueve en bici, mi mamá ha empezado de vez en cuando a usar la bici, mi papá todavía no, mi papá todavía es un cochista perro, y con él tengo estos debates así, pero, pero ya como su hijo es un ciclista, tiene un poco más de empatía por los ciclistas, ¿no? Entonces, poquito a poquito vamos a ir cambiando el chip. Otro de los temas de lo que van a estar escuchando en estas conferencias del ECOE es sobre la educación para la sostenibilidad, ¿no? Entonces tenemos que reeducar a la sociedad y también tenemos que reeducarlos en este tema de cómo nos movemos y tenemos que reeducarlos en este tema de cómo vemos el carro como el progreso, como el futuro y que entendamos que cómo nos movemos no tiene nada que ver con nuestro estado socioeconómico, que movernos en bici no nos hace menos, de hecho movernos en bici nos hace más. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexei. Amiga Ara, ¿algo Acá más? está. No te duermas. Corrí, perdón. Muy bien, amigos, pues qué padre escucharles. Me da mucho gusto que estés aquí, Alexei. Espero también poder que sigas participando en las actividades. Alexei también nos estuvo acompañando hace 2 años a la LCOI en Polonia. Entonces, gracias por estar aquí. Genial. Y pues este es otro testimonio, ¿no? De lo que justamente vivimos en esas negociaciones climáticas allá en Katowice. Pero bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias.